Aprendo en casa. Bienvenidos queridos niños y niñas a Aprendo en casa. Recuerda que este es un espacio donde podrás poner a prueba todos tus conocimientos matemáticos. También leerás y comprenderás diversos tipos de textos. Realizarás indagaciones, practicarás tus valores y desarrollarás toda tu creatividad a través del arte. Bien queridos niños y niñas, recordarles que durante este mes tenemos el título de la siguiente experiencia. Aprendemos a tomar decisiones para vivir en armonía. Recordarles además que estamos trabajando, estamos construyendo, adquiriendo información. ¿Para qué? Para que al finalizar precisamente estas 3 semanas podamos elaborar nuestro díptico. Así que todas las actividades que estamos realizando están orientadas a la realización de este producto. Bien, entramos ya a la semana número 2 y el título es el siguiente, presten mucha atención. Profundizamos sobre cómo debemos tomar decisiones. ¿De acuerdo? La semana anterior estuvimos viendo que nuestras decisiones nos afectan no solamente a nosotros, sino también a nuestra familia, a nuestra comunidad, incluso a nuestro país. Durante toda esta semana vamos a profundizar más acerca de cómo debemos tomar decisiones. Así que prestemos mucha atención. Y tenemos la actividad del día de hoy correspondiente al área de matemática. El título es el siguiente. Organizamos y representamos datos en una tabla de doble entrada. Tú ya sabes que nuestras normas indican lo siguiente. Debes ubicarte, debes preparar un espacio en casa que sea cómodo, libre de ruidos en la medida de lo posible y solamente para ti, para este momento. Segundo, debes prestar mucha atención a la explicación de todo este video. Y por último, debes elaborar tus productos, ¿de acuerdo? Elabóralos con mucho entusiasmo, con mucha alegría y con mucho orden. Bien, queridos niños y niñas, ¿qué van a aprender el día de hoy? Presten mucha atención. El día de hoy vas a procesar información recogida de una encuesta. La vas a organizar en tablas de doble entrada y finalmente vas a analizar los resultados. Ese es nuestro propósito, esa es nuestra meta para el día de hoy. Bien, te cuento que en una situación se realizó precisamente una encuesta a 40 estudiantes. Ojo con ese dato. Le preguntaron acerca de las frutas que ellos preferían. Algunos respondieron manzanas, ¿no? Deliciosas. Algunos otros respondieron que les gustaba o preferían la sandía. Otros niños respondieron que les gusta el mango. ¿A cuántos de ustedes les gusta el mango? Excelente, ¿no? Delicioso. Otros también respondieron, profesor, profesora, a mí me agrada más la papaya. Y por último, otro grupo de estudiantes respondió que le agrada el plátano. Bien, ellos fueron encuestados, fueron entrevistados y se obtuvo esos resultados, ¿no? Algunos manzanas, algunos sandías, algunos mango, otros papaya y otros plátano. Muy bien, ¿qué hicieron con esta información? Veamos. La organizaron en una tabla de doble entrada. Precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Profesor, ¿pero qué es una tabla de doble entrada? Buena pregunta, presta mucha atención. Aquí tenemos una tabla de doble entrada. Esta tabla de doble entrada corresponde precisamente a los resultados de la encuesta realizada a los niños, ¿correcto? A los niños que acaban de observar y que ellos dijeron las preferencias en cuanto a las frutas, ¿no? Que les agradaba. ¿Por qué se llama, profesor, tabla de doble entrada? Te explico. Se llama así porque los datos se organizan en 2 direcciones, o sea, los puedes organizar en 2 direcciones. Veamos de qué manera, ¿no? Ahí está la flecha, se pueden organizar en filas, ¿no? En filas, ahí como están, ¿no? Manzana, sandía, mango, papaya, plátano, etc. Y también en columnas, tal como lo observamos en la parte superior, ¿no? Tenemos bueno, ahí dice juegos, debería decir frutas, ¿ya? Frutas, luego tenemos encuestados,
que se han encuestado tanto niños como niñas. Y por último, este dato es muy importante, la última columna, el total. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera se organiza la información en una tabla, escucha bien, de doble entrada. ¿Ya? Y el cruce, la unión, la intersección de ambos, tanto de fila como de columna, la llamamos celda en este caso, ¿no? Y es el resultado, ¿no? Ahora vamos a profundizar un poco más en las siguientes diapositivas, así que sigue prestando mucha atención. Bien, profesor, ya tengo la idea de qué es una tabla de doble entrada. Ahora, me pregunto, ¿para qué me sirve una tabla de doble entrada? Muy buena pregunta, queridos niños y niñas. Veamos, una tabla de doble entrada me sirve, en primer lugar, para organizar la información, es decir, ordenarla, ¿de acuerdo? Luego que has elaborado una encuesta, la vas a ordenar a través de una tabla de doble entrada. ¿Para qué más me sirve, profesor? Una vez que tú tienes los datos ordenados, te sirve para analizar la información, ¿de acuerdo? Y finalmente, tomar decisiones, precisamente de lo que venimos hablando durante este tiempo, durante estos días, ¿correcto? Para eso básicamente te sirve una tabla de doble entrada. Ordenar datos, ordenar información, analizarla para finalmente tomar decisiones. Muy bien, veamos la tabla de doble entrada referente a lo que acabamos de ver, ¿no? El caso de los niños encuestados, ¿no? Ellos les preguntaron acerca de sus preferencias, ¿no? Las frutas. Se entrevistaron tanto a niños como niñas, ¿de acuerdo? Y finalmente se obtuvo un total. ¿Cómo se organiza la información? Veamos más detalladamente. En esa parte se han colocado precisamente el total de manzanas, los resultados que mencionaron los niños, ¿no? 2 niños mencionaron que les agradan, prefieren manzanas. ¿Cuántas niñas? 1. El total, muy sencillo, 3, ¿verdad? Otro grupo de niños mencionó que le gusta la sandía, las niñas 2 y le da el total 5, ¿no? Y así sucesivamente se van ordenando los datos que se han obtenido de la encuesta. Esta parte final es muy importante porque, observa bien, se suman los resultados, en este caso de las columnas, ¿no? El total de niños han sido 22 y el total de niñas encuestadas ha sido 18. Si yo sumo todo eso, me da precisamente, o me debe dar precisamente el resultado del total de encuestados, que en este caso han sido 40 niños, ¿de acuerdo? Mezclados, ¿no? Niños y niñas, ¿ya? Entonces, de esa manera se ha organizado, se ha ordenado la tabla de doble entrada respecto a la encuesta realizada a los 40 niños acerca de sus frutas preferidas, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora sigamos observando, ¿sí? Acá tenemos el total, ¿no? Yo con esta tabla yo puedo observar los totales, ¿no? Yo puedo decir al observar la tabla que un total de niños y niñas prefieren, ¿qué cosa? Manzanas, ¿no? Y ahí también podemos observar que solo 2 niños prefieren manzanas, ¿no? Y por consiguiente una sola. Y ahí tenemos el total en la parte inferior, ¿no? 22. 22 niños han sido, ¿qué cosa? Encuestados, ¿ya? Entonces, la tabla me sirve un poco a mí para yo mirar, darme cuenta, analizar precisamente los resultados de una encuesta. Muy bien, queridos niños, queridas niñas, ustedes ya saben que hace unos días se llevaron a cabo las elecciones en nuestro país, precisamente para elegir a nuestra autoridad máxima, que es el presidente. ¿De acuerdo? Muchas personas, muchos adultos fuimos a votar, a emitir nuestro voto. ¿De acuerdo? Este también ha generado un caso, ¿no? Como el que estamos observando en pantalla, el caso de Juan. Te lo voy a contar, presta mucha atención. Ya luego yo te lo voy a dejar en texto, ahora te lo voy a explicar. Juan es un niño que vive en Apata, Jauja. Esto queda en Huancayo, ¿sí? Un lugar de nuestro país. ¿De acuerdo? Ahí tenemos precisamente una imagen de la plazuela, ¿no? Muy hermoso lugar. Juan se ha preguntado, ¿no? ¿Por qué en su comunidad, sus pobladores, ¿no? La gente del pueblo, ¿por qué hay tantas quejas? ¿Por qué se queja tanto de las autoridades de ese lugar? Y no solo de ese lugar, sino también de nuestro país.
¿Acaso no elegimos bien a nuestras autoridades? Se pregunta él, ¿no? Si nosotros elegimos, nosotros votamos, ¿por qué suceden estas cosas? ¿O es que acaso no elegimos bien? Ese fue la interrogante de Juan, ¿no? Él se cuestionaba esa situación. Bien, entonces Juan se preguntó, ¿qué criterios entonces toman en cuenta en su comunidad para decidir su voto? Criterios, profesor. Yo me acuerdo, ya la semana pasada hemos hablado acerca de los criterios. ¿Qué son los criterios? Excelente. Entonces, Juan se pregunta, ¿no? Si la población tanto reclama, tanto disgusto tiene con sus autoridades, entonces, ¿qué criterios toman ellos en cuenta para decidir su voto? ¿No? Eso es lo que se ha preguntado Juan. Entonces, Juan, para poder llegar a una solución, a una respuesta, realizó ¿qué cosa? Una encuesta, ¿no? Una encuesta. Algo similar como hicieron con los 40 niños, ¿no? Encuestaron qué frutas prefieren, pero en este caso Juan realizó una encuesta para saber qué criterios toman en cuenta las familias de su comunidad para decidir su voto. Así como tú la semana pasada realizaste, indagaste acerca de qué criterios toman en tu familia para decidir su voto, lo mismo hizo Juan, ¿no? Entonces aquí tenemos la encuesta, ¿ya? Tenemos en pantalla la encuesta. Te voy a mostrar que los cuadros aquí a la izquierda en color celeste, azul, son los criterios, ¿ya? AF significa aspecto físico, o sea, cómo ven al candidato, cómo se visten, qué edad tiene, etcétera, ¿no? Tiene que ver con su aspecto físico. FE quiere decir facilidad de expresión del candidato o candidata, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? O sea, la forma en que habla, ¿ya? PP, presentación de propuestas. Ese criterio también es muy importante y lo colocó en su encuesta, ¿no? ¿Qué proponen los candidatos? TP, trayectoria política. Quiere decir qué cosa ha hecho durante toda su vida en el Estado, políticamente hablando, ¿no? Estos han sido los 4 criterios que colocó Juan en su encuesta. ¿De acuerdo? Veamos cuáles han sido los resultados. Estos fueron los resultados, los observas en pantalla. En la parte superior, los resultados que dieron los varones y en la parte inferior, las damas, ¿no? Las mujeres. Vuelvo a repetir, los criterios, ¿sí? Están ahí en pantalla en la parte central. AF, aspecto físico. FE, facilidad de expresión. PP, presentación de propuestas. Y por último, TP, trayectoria política. Te pido que tengas bien en cuenta estas abreviaturas, ¿correcto? Porque lo vas a observar a lo largo de esta actividad, ¿ya? Entonces, ahí arriba tenemos los resultados de los varones y en la parte inferior los resultados de las mujeres, ¿de acuerdo? Bien, antes de ello, ¿no? Quiero mencionarte que Juan no quedó allí con los resultados, ¿no? Organizó estos resultados en una tabla de doble entrada, similar a la que se realizó con la encuesta de niños acerca de las frutas, ¿no? Entonces Juan, una vez que obtuvo los resultados de su encuesta, la colocó en una tabla de doble entrada y lo vamos a ver ahora, ¿ya? Te voy a mencionar también los productos que debes realizar el día de hoy, así que presta mucha atención. Número 1, precisamente, ¿no? Lo que hizo Juan, elaborar y organizar datos en una tabla de doble entrada. Eso es lo que vas a hacer el día de hoy. Número 1, elaborar y organizar datos en una tabla de doble entrada. Te voy a dejar al finalizar la ficha donde está el caso de Juan y, escúchame bien, tienes que elaborar una tabla de doble entrada y organizar los datos, los resultados de la encuesta de Juan. ¿De acuerdo? Profesor, ¿y cómo voy a hacer eso? Muy bien, no te preocupes. Aquí te muestro un ejemplo, ¿ya? Tú lo vas a completar, ¿de acuerdo? Vas a colocar arriba el título, tú lo puedes variar. En la parte izquierda los criterios, que ahora los vamos a mencionar nuevamente. Al lado derecho, en la columna encuestados, vas a dividir, ¿no? Tanto hombres como mujeres, porque Juan encuestó a todos, ¿no? Hombres y mujeres. Y en la última columna, el total. Profesor, ¿cuáles son los criterios? Muy bien, los criterios, te los vuelvo a hacer recordar, es el aspecto físico, ¿ya? Criterio, ¿en qué se fija la población para poder decidir su voto? En el aspecto físico. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres se fijan en el aspecto físico? Está abreviado como AF. Recuerda bien eso, ¿ya? Siguiente criterio, FE, facilidad de expresión.
vas a colocar allí cuántos hombres se fijan en la facilidad de expresión, cuántas mujeres se fijan también en la facilidad de expresión, ¿de acuerdo? Vas a completar esta tabla, ¿de acuerdo? Con la información que has obtenido de la encuesta. PP, presentación de propuestas. TP, trayectoria política. Y por último, el total. Esta tabla tú la vas a realizar, ¿de acuerdo? Aquí yo te muestro un avance. Producto número 2, vas a analizar la información obtenida y vas a responder preguntas de una ficha. Aquí te dejo la ficha al finalizar para que tú la puedas leer, puedas analizar en base a los datos obtenidos y puedas responder. Producto número 3, vas a reforzar lo aprendido el día de hoy mediante también una ficha que te la voy a dejar al finalizar. ¿Ya? Lee bien por favor la información. Son similares los ejemplos a los de las frutas, similares al caso de Juan. Así que no vas a tener ningún inconveniente al desarrollarlo. ¿Ya? Analiza la información, previamente organízala en una tabla de doble entrada. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué te voy a evaluar? ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Voy a evaluar que organices la información de una encuesta en tablas de doble entrada. Quiero ver cómo lo haces, cómo ordenas tu información obtenida en una tabla de doble entrada. Y segundo criterio que voy a evaluarte es que expliques qué procedimientos, qué pasos has seguido para elaborar precisamente esta tabla de doble entrada. Así que te invito, querido niño, querida niña, a que lo desarrolles detenidamente, que analices la información. Ojo, oído, mucho orden. En esta actividad tienes que tener bastante orden al momento de trasladar la información en tu tabla, ¿de acuerdo? Así que te deseo éxitos y nos reencontramos en la siguiente actividad.